Amén. Vamos a ir a la palabra, vamos a ir a Filipenses 1:28. Dice la escritura, voy a leer la versión, si me ponen la versión NTV, Daniel, por favor. Filipenses 1:28. Me gusta cómo lo expresa de esta manera, esta versión de la escritura. Dice la palabra, no se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos, aún por Dios mismo, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Filipenses 1:28 al 30. Quiero leerlo nuevamente, iglesia, pero escúchelo. Yo sé que usted tiene ahí su Biblia, pero si su versión es distinta, usted cierre sus ojos y recíbalo en su mente y su corazón. Dice la palabra nuevamente, Filipenses 1:28 al 30. No se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos aún por Dios mismo, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Padre, te damos gracias. Hemos leído tu palabra, Señor. Ahora yo te pido que nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos estén atentos al consejo de tu palabra, Señor. Que hagan eco en nuestra mente, en nuestro corazón, estas palabras, Señor, sabiendo que tú eres el que tienes cuidado de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome un momento su lugar, iglesia. Hoy creo que vengo en modo enseñanza, pero quiero traer esta palabra porque estaba meditando y de repente uno planifica, pero el Espíritu Santo es el que nos va guiando. Y quiero hablarte acerca de esto, que no es la primera vez que el enemigo había tratado de intimidar al pueblo de Dios. Por años el enemigo siempre ha usado la misma estrategia de querer intimidar para que el pueblo de Dios tenga miedo de todo lo que hoy acontece. Pero la Biblia dice que todo lo que hoy acontece son señales de que Cristo pronto viene por su iglesia, de que Cristo tiene cuidado de su iglesia. ¿Qué es intimidar? Es causar o infundir miedo. Y eso es lo que hace el enemigo. Él usa estrategias para que el pueblo de Dios se enfoque más en las circunstancias que en Dios mismo. Pero usted y yo sabemos en quién está nuestra confianza. Usted y yo sabemos que tenemos un Dios que cuida de su pueblo. Un Dios que desde que hizo a Adán y a Eva y que escogió a su pueblo Israel, el enemigo ha querido destruir al pueblo de Dios, pero Dios siempre ha tenido cuidado de su pueblo. Intimidar es un acto de hacer que otros hagan lo que uno quiere que hagan, pero a través del miedo. Es decir, forzar a que alguien haga o actúe de una manera, pero no por convencimiento, no por negociación, sino por intimidación. Provocar un miedo,
¿Cómo se manifiesta la intimidación? A través de amenazas, a través de la manipulación emocional, a través del abuso verbal, de la humillación. Y eso es lo que hace el enemigo para querer provocar que un pueblo de Dios no confíe en él. Pero sabemos que la palabra nos enseña que el pueblo de Dios que confía en él no será conmovido. Un pueblo que tiene su confianza en Dios es un pueblo que va a prevalecer, y eso ha sucedido a lo largo de la historia con el pueblo de Dios. Desde Egipto, cuando al pueblo de Dios más lo oprimían, dice la palabra que más se multiplicaban. Más se multiplicaban. Y eso es lo que Dios hace a través de su pueblo. La palabra nos enseña que tú y yo, cuando ponemos la confianza en Dios, Él responde a favor de su pueblo. Hay un salmo hermoso donde un día David narra, el rey David, y dice que sus enemigos lo han rodeado. Y dice: aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temerá mi corazón, porque yo sé en quién estoy confiando. Y él no dijo: aunque un ejército me venga por un lado. Dijo: haga un campamento. No dijo: aunque un ejército venga y me ataque. Dijo: aunque un ejército haga campamento alrededor de mí. Es decir, aunque por una temporada larga un ejército rodeara el campamento del rey David, él decía: yo sé en quién estoy confiando. Yo sé en quién estoy confiando. Por eso, iglesia, el pueblo de Dios necesita entender en quién está su confianza. Dice la escritura: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos e hizo la tierra. Es ahí donde está nuestra confianza, en Dios. En Él está nuestra confianza. Mira lo que dice Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel 17. Vamos a leer un par de versículos porque esto nos va a ayudar a entender la palabra. Dice la palabra en el verso 9. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Primera de Samuel 17, 9. Si él pidiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. El enemigo, en este caso llamado Goliat, fue a confrontar al pueblo de Dios y les dice: denme un hombre que pelee conmigo. Si él me vence, los filisteos serviremos al pueblo de Israel. Pero si yo lo venzo, el pueblo de Israel tendrá que servir a los filisteos. Y anduvieron buscando y anduvieron intentando, pero no hallaban quién. Porque muchos confiaban en su escudo, muchos confiaban en su lanza, en su espada. Pero hubo un pequeñito descrito en la Biblia que no se forjó ese día, sino que ya en lo secreto Dios lo estaba formando, matando osos, matando leones. Y dice la palabra en el verso 31, mismo capítulo, Primera de Samuel 17, 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud.
Aún el mismo rey Saúl le estaba diciendo a David: tú no puedes, porque este gigante es un guerrero, tú eres solamente un pequeñito. Pero David respondió a Saúl, verso 34: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. El asunto es que ese ejército no se sentía el ejército de un Dios vivo. Era un ejército que tenía miedo, era un ejército que tenía temor. Pero la palabra del Señor enseña que David dijo: no, yo, aunque no me han visto empuñar una espada, Dios me ha preparado en lo secreto para este día. Y yo sé que Dios ha preparado a mucha gente para esta temporada, para este día. Pero el enemigo está trayendo intimidación aún a aquellos cuyo Dios es Jehová. Pero hay un pueblo que se tiene que levantar creyendo y hablando lo que dijo David. Él le dice a Goliat, cuando él lo enfrenta y enfrenta a Goliat, Goliat lo quiere intimidar. Le dice: ¿por qué vienes contra mí con palos? Y luego este mocoso, dicen en mi pueblo, chamaquillo, cipote, no sé cómo dicen en otro lado, guirros. ¿Cómo? Bueno, esa es otra palabra. Escuincles dicen. Para los italianos, el bambino. Pero dice: ¿quién es este pequeño? ¿Qué me podrá hacer? Goliat estaba confiando en su tamaño. Goliat estaba confiando en su armamento. Pero mira lo que hace David en el verso 40. Dice: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. El cayado era una vara que representa autoridad, y la autoridad David no la dejó tirada. Dice: tomó el cayado. En otras palabras, tomó la autoridad de parte de Dios. Y cuando el enemigo viene a intimidar, el pueblo de Dios necesita tomar la autoridad que Dios le ha dado. La autoridad para orar, para clamar, para libertar a aquellos que han sido cautivos por el diablo. Y en el verso 43 dice: dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y luego dice que maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Escuche cómo el enemigo intimida. Dice palabras para provocar en David miedo. Pero David sabía en quién estaba su confianza. Y hoy un pueblo de Dios necesita entender en quién está su confianza. En quién está su confianza. Verso 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes contra mí con espada, con lanza y con jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Me llama la atención que hasta este momento David ya usó 2 veces la palabra provocación. Dice: has provocado al escuadrón del Dios viviente. Y la provocación no es lo mismo que intimidación. La provocación en este contexto es una oportunidad para levantarnos y que el nombre de Dios sea glorificado. Porque hay un pueblo que confía en su Dios. Dice David:
yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. En nuestras fuerzas no podemos hacer mucho, pero con Dios todo es posible, iglesia. Con Dios todo es posible. Todo es posible. La Biblia tiene muchos ejemplos de intimidación. Gente que trató de intimidar al pueblo de Dios. Usted recordará a Elías en Primera de Reyes, donde había una mujer llamada Jezabel, que después de que Elías ganó una batalla, lo intimidó. Le dijo: el día de mañana tu cabeza estará al igual que los otros profetas de Baal. Te voy a perseguir y te voy a matar. ¿Y sabes qué provocó Jezabel en Elías? Que tuviera miedo. Fue intimidado. Hasta deseó morir Elías por la intimidación de Jezabel. Pero cuando Elías estaba ahí en la cueva, Dios le sale al encuentro y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Tú piensas que tu asignación se ha terminado, pero yo todavía tengo planes contigo. Y hoy quiero decirle a muchos aquí que quizás el enemigo se ha levantado para intimidar y piensas que ya tu asignación terminó, pero Dios todavía tiene planes contigo. Y Él no va a terminar como lo vimos el domingo anterior, que le dijo a Jacob: yo no voy a dejar de hacer hasta que haya hecho contigo lo que dije que iba a hacer contigo. Yo tengo un plan contigo y ese plan se va a cumplir. Ese plan se va a cumplir. La intimidación es la misma estrategia que usa el enemigo para poder hacer ver a un pueblo que su Dios no es poderoso, pero un pueblo consciente del Dios que tiene sabe que Él todo lo puede. Mira lo que dice 2 de Corintios 2:11. 2 de Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué hace Satanás cuando intimida al pueblo de Dios? Gana ventaja. ¿Qué hace Satanás cuando intimida al pueblo de Dios? Gana ventaja. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que se desenfoca de Dios y comienza a ver la tormenta como Pedro. Pero cuando tú te enfocas en Dios, la palabra dice que aunque pases por el fuego, no te quemarás. Que aunque pases por las aguas, no te anegarás. Porque tu Dios tiene cuidado de ti. Tu Dios tiene cuidado de ti, iglesia. El enemigo quiere traer intimidación. Él usa la misma estrategia. Por eso aquí el apóstol Pablo nos dice en Corintios que no ignoremos las maquinaciones de Satanás, porque si las ignoramos, él va a ganar ventaja. Pueblo, necesitamos entender que la intimidación es una estrategia del enemigo para que no sigamos buscando de Dios. Pero un pueblo que entiende que tiene un Dios poderoso, dice: yo le voy a servir, yo le voy a servir, yo le voy a adorar, yo le voy a buscar, porque yo sé en quién está mi confianza. ¿Hay aquí algún pueblo que alabe a Dios? Que diga: yo tengo un Dios fuerte, yo tengo un Dios bueno. Hoy voy a dar por encimita y luego voy a profundizar en próximos servicios sobre esto. Pero Nehemías fue otro hombre que cuando él se levantó para restaurar la ciudad, los muros de la ciudad, se levantaron dos hombres, uno llamado Tobías y el otro Sanbalat. Y dice que seguido le mandaban cartas, le mandaban diciendo: eso que tú estás haciendo no sirve para nada. Esas murallas que estás levantando no sirven para nada. Si un animalito pasa por esa muralla se rompe. Por eso la intimidación, el testimonio que decía nuestra hermana hace rato, el enemigo quiere intimidar para que dudemos del Dios que tenemos. Pero hay un pueblo que sabe en quién está su confianza. Hay un pueblo que sabe en quién está su confianza. Ayer compartíamos con una familia y uno de los señores que estuvo aquí en un ensayo el jueves y luego estuvo ayer en ese evento que hubo ayer, al final me jala
Ya nos estábamos despidiendo y me jala y me dice: oiga, quiero decirle algo. Desde el jueves que fuimos al ensayo, no sé qué pasa, dice, pero yo sentí a Dios en ese lugar. Dice, yo entré, dice, yo soy de una religión, dice, pero cuando yo entré ahí, dice, yo sentí a Dios en el ensayo. Dice, y ayer, hablaba él de ayer, me dice, y no me vio que yo estaba ahí llorando cuando usted estaba hablando. Le dije, no lo vi. Me dice, yo estaba llorando porque yo sentía a Dios ahí. Yo sentía a Dios. Iglesia, tenemos que entender que tenemos un Dios bueno, poderoso, y que cuando nos desenfocamos no podemos ver que Él está a nuestro lado. No podemos ver que Él está ahí para levantarnos. Eso fue lo que sucedió con Nehemías. El pueblo lo intimidó, le dio palabras, le dijo, no lo vas a poder lograr. Pero hay algo que hizo Nehemías. Esta historia de Nehemías a mí me encanta, porque dice que lo que él hizo fue a poner por familias, a levantar muros de la ciudad. Y a una familia le asignó un lado del muro, a otra familia otro lado del muro, a otra familia otro lado del muro. ¿Y sabes qué? Nuestra ciudad Memphis ha sido conocida como una ciudad de violencia, pero el pueblo de Dios necesita levantar los muros de la familia. El pueblo de Dios necesita levantar los muros de oración. El pueblo de Dios necesita levantar muros de intercesión para que esta ciudad sea conocida como una ciudad de avivamiento y no una ciudad de violencia. Esta es una oportunidad que tenemos para que el pueblo de Dios brille, para que el pueblo de Dios levante su voz y que diga, hay un Dios, hay un Dios. Es bueno lo que hacen las autoridades, es bueno que quieran traer orden en la ciudad, pero es mejor que haya un pueblo que doble rodillas delante de Dios. Segunda de Crónicas dice 7:14, si mi pueblo se humilla, si mi pueblo se arrepiente, dice, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Lo que Memphis necesita es un pueblo que doble rodillas para que esta ciudad sea sana. Un pueblo que doble rodillas para que esta ciudad sea sana. No ignoremos las maquinaciones del enemigo. Hace tiempo en una conversación me platicaban cómo hace muchos años atrás, no sé si lo sigan haciendo, pero no dudo que todavía continúen haciéndolo. Como personas venían de otros lugares y aún gente de Memphis a hacer rituales en el río Mississippi, a maldecir las aguas, a provocar espíritus sobre esta ciudad. Y hay un pueblo que, porque no sabe esto y porque no ha escuchado esto, solamente usted camina y parece que nada sucede. Pero dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Cuando uno camina en las calles de Memphis, hay una atmósfera pesada que a veces se siente, unos días más que otros. Pero ahí donde usted va manejando, usted vaya orando, usted vaya bendiciendo la ciudad, usted vaya diciendo, Señor, gracias por esta ciudad, gracias porque aquí tú me has traído. Bendiga la ciudad, bendiga a las autoridades y hable, que diga, Señor, que tu Espíritu Santo sea derramado aún más sobre esta ciudad. Es tiempo de que el pueblo de Dios no escuche la intimidación del enemigo y escuchemos la voz de Dios. Escuchemos la voz de Dios. En Ezequiel 37 Dios le da una palabra al pueblo, al profeta, perdón. Y Dios le dice al profeta, lo puso, dice, y fui movido en mi espíritu a un valle de huesos secos. Dice, secos en gran manera. Y luego dice que Dios le dice al profeta, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos, vivan. El profeta no sabía qué estaba pasando, pero él solamente escuchó la voz de Dios. ¿Qué pasaría si nosotros hubiéramos tenido esa visión? Te miras en medio de un valle y donde hay puros huesos. Imagínate huesos de muertos. ¿Y qué harías tú o qué haríamos yo? Comenzar a reprender. Es santo Dios, aleluya.
No, dice que el profeta, aún en ese lugar oscuro y lleno de huesos secos, escuchó la voz de Dios. Escuchó la voz de Dios y le dijo: profetiza y háblale a los huesos. Lo que nosotros necesitamos, lo que esta ciudad necesita, es un pueblo que le hable en el espíritu a esta ciudad y que diga: yo bendigo mi ciudad, yo bendigo mi familia, yo bendigo las calles. Si Dios nos puso en esta zona, iglesia, ya vamos para 9 años en este edificio. Y cuando llegamos, muchos recordarán, aquí en el estacionamiento vendían drogas, vendían muchas cosas, prostitución aquí. La calle aquí estaba abierta, se metían los autos, hacían piruetas ahí con los autos en el estacionamiento. Un miércoles una hermana entró corriendo y gritando porque los niños habían salido al estacionamiento y 2 camionetas se metieron a estar haciendo donuts ahí en el parking, en el estacionamiento, y por poco atropellan a los niños. Y comenzábamos a orar, y cada vez que pasaban cosas comenzábamos a orar y comenzábamos a orar. Esta zona no es conocida como una buena zona para muchos, pero aquí Dios nos plantó y aquí tenemos que brillar. Aquí Dios nos puso y aquí tenemos que ser la diferencia. ¿Sabes por qué? Porque no es el lugar, es el pueblo que carga a un Dios que todo lo puede. Un pueblo cuyo Dios es Jehová. Moisés le dijo a Dios: Señor, ¿en qué conocerán que somos tu pueblo si no es en que tu presencia vaya con nosotros? Por eso Moisés decía: Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos muevas, no nos saques de aquí. Usted se puede ir al lugar más seguro, pero fuera de la voluntad de Dios, algo le puede pasar. Usted puede estar en el lugar inseguro, pero con la voluntad de Dios, Él tiene cuidado de usted. Dios tiene cuidado de usted, iglesia. Voces de intimidación. Lo mismo pasó en los tiempos de Esther. Se levantaron voces para intimidar y decir que el pueblo de Dios iba a ser destruido. Pero ¿qué hizo Esther? Convocó ayuno, convocó oración y dijo: es tiempo de buscar de Dios. Hay un enemigo que quiere destruirnos. Estamos en tierra ajena. Esther no estaba en su pueblo. El pueblo no estaba en su tierra. Estaba en un territorio que no les pertenecía a ellos. Pero ¿qué dijo Esther? Se han levantado para destruirnos. Pero dice: es tiempo de ayunar, es tiempo de orar, es tiempo de buscar de Dios. Yo iré al rey, dijo Esther, si yo muero que muera, pero no me voy a quedar de brazos cruzados. Yo voy a convocar un ayuno a tiempo de oración. Y dice la palabra que Dios peleó por el pueblo de Israel. Pero había un hombre intimidando al pueblo. Incluso dice la palabra que construyó una horca para poder ahí en esa horca matar a aquellos que buscaban de Dios. Pero un pueblo que sabe, cuyo Dios es Jehová, es un pueblo que sabe en quién está su confianza. ¿Qué pasó con los 3 amigos de Daniel? Se levantó un decreto que tenían que rendir culto a una estatua y los intimidaron. A propósito se hizo una ley para que estos 3 fueran muertos. Pero ellos, ¿qué dijeron? Sépase, oh rey, que el Dios al que servimos nos puede librar de tu mano. Pero si así no fuera, tampoco nos doblaremos ante esa imagen. Tampoco nos doblaremos ante esa imagen. ¿Y qué hicieron? Dios no libró a estos 3 del proceso, porque fueron echados al horno de fuego. Dios no los libró. Escucha, iglesia, Dios no los libró. Pero cuando estaban en el horno de fuego, Dios se metió con ellos. Dios se metió con ellos. Un día el rey se levantó y dijo: ¿que no fueron 3 a los que echaron al horno? Sí, rey, fueron a 3, pero yo veo a 4 caminando entre el fuego y las vestiduras no se le queman. Yo veo a 4, dice, y el número 4 se parece a hijos de dioses. Él no sabía cómo expresarlo, pero Dios mismo puso a su ángel ahí para que caminara con Sadrach, Mesach y Abednego. No fueron librados del proceso, pero al final Dios les dio la victoria. Pero fueron intimidados primero.
En diciembre del año pasado, en la noche de Año Nuevo, de diciembre 31 para el día primero, Dios nos daba una palabra: año de decisiones. Todavía estamos en el año de decisiones. ¿Qué vas a decidir? ¿Vas a decidir escuchar la voz del enemigo? ¿O vas a decidir doblar rodillas y decir: háblame tú, Señor? Háblame tú, Señor, porque en ti está mi confianza. Eso es lo que quiere hacer el enemigo. El enemigo lo que quiere, iglesia, es intimidar al pueblo, porque sabe que a través de la intimidación él puede lograr su cometido. Pero cuando hay un pueblo que busca de Dios, cuando hay un pueblo que sirve a Dios, cuando hay un pueblo que sabe en quién está su confianza, sabe que Dios es el que le puede librar de todo peligro y de todo mal. ¿Sabes? Necesitamos buscar de Dios. La pregunta es: ¿te has sentido últimamente que tu mente y tu corazón se ha llenado de temor, se ha llenado de miedo? Segunda de Timoteo 1:7 dice que Él no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Necesitamos entender que hay un Dios al que servimos. Necesitamos comprender que hay un Dios en quien está nuestra confianza, iglesia. Y la intimidación del enemigo es lo que Él quiere hacer, es lo que Él quiere lograr en nuestra vida. ¿Cómo romper? ¿Cómo lograr esto? Tenemos que entender que ha sido autoridad dada a nosotros. Vaya al libro de los Salmos 91:1. Muchos lo tienen como un amuleto, pero no es un amuleto. Yo he visto casas donde llegas y la Biblia la tienen abierta en el Salmo 91, pero no leen la Biblia. No, la Biblia no es un amuleto. La Biblia es palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios. Salmo 91. El que habita. Diga conmigo: el que habita. Vamos, el que habita. ¿Qué es habitar? ¿Qué significa habitar? Estar constantemente. Habitar, por ejemplo, es donde usted vive. Usted habita allí. Usted pasa el mayor tiempo en su casa, salvo el tiempo que va a trabajar. Pero usted no habita en su trabajo, ¿verdad? Bueno, algunos yo creo que casi. Porque hacen overtime tras overtime tras overtime. Se van temprano, su casa nada más es como de paso, como esos hoteles de paso que uno llega y se va. Pero dice Salmo 91, el que habita, no el que visita, el que habita. Por eso es importante mantenernos buscando de Dios. Que aunque usted no esté en la casa de Dios, porque a lo mejor no hay servicio, pero usted sabe que cuando hay servicio usted viene a habitar, usted viene a estar en la presencia de Dios. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué hace? Morará bajo la sombra del Omnipotente. No se trata de un día estar y otro no, dice el que habita. El que habita. Y esta es una promesa. Verso 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Mi Dios en que ¿qué? ¿En quién? Confiaré. Y luego dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio de ti del día destruya. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo. ¿Por qué? Por tu habitación. Iglesia, por eso dice el que habita. Hay un pueblo que habita en la presencia de Dios. Y aunque vengan los Goliat, aunque vengan los Tobías y Sanbalat, aunque vengan las Jezabeles a querer intimidar, hay un pueblo que sabe que cuyo Dios es Jehová,
Y hay un pueblo que sabe que cuando usted habita en la presencia de Dios, Dios tiene cuidado de ti. Verso 11 dice: pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos. ¿En todos qué? Pero no ponga esta Biblia, no ponga su Biblia como amuleto. Léala, escudriñela, grábese los versículos bíblicos, para que cuando usted vaya y salga de casa, donde quiera que usted va declarando la palabra de Dios. Si no tiene para la renta, diga: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Le bajó el trabajo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hay un proceso difícil que está pasando, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque usted sabe en quién está su confianza. Usted sabe en quién está su confianza, iglesia. Amén. Alguien me dice amén. Vaya al capítulo 18 del mismo libro de Salmos. Salmos 18. Hay otro versículo y voy terminando. 18, verso. Vaya desde el 17. Salmos 18, 17 dice: me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso y me libró, porque se agradó de mí. Mira el verso 18, dice: me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Ponme ese mismo verso, mijo, en la versión NTV. Salmos 18, 18. Mira lo que está diciendo aquí el salmista. Dice la palabra, el 18. Lo que está diciendo es: aún, dice, me condujo a un lugar seguro, me rescató, porque en mí, ¿qué? Se deleita. El 18, ponme el 18. Este es 19. Dice: me atacaron en un momento de angustia, pero el Señor me sostuvo. ¿Sabes lo que provoca la intimidación en nuestras vidas? Angustia, temor. Pero dice ahí el salmista: aunque me atacaron en mi momento de angustia, el Señor me sostuvo. Dios me sostuvo. Pueblo, necesitamos entender en quién está nuestra confianza. Que nuestra confianza está en Dios. Que el enemigo va a querer intimidarte, pero tú tienes que decir como David: aunque contra mí vengan. Dice: ¿qué fue lo que dijo David al filisteo? Yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. La pregunta es: ¿estás confiando en Dios o te estás llenando de angustia y de temor? El enemigo se levanta en toda temporada, pero lo que él aún no aprende, y yo sé que nunca aprenderá, es que cuando él, en cuanto más oprime al pueblo de Dios, el pueblo de Dios más se multiplica. El pueblo de Dios más se multiplica. Él quiere desanimar a un pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios más le va a buscar, más va a doblar rodillas, más va a servir a su Dios. Porque hay un pueblo que ha entendido que el único que tiene poder sobre nuestra vida, en nuestra alma, es Cristo. Es Dios el que tiene cuidado, iglesia. Es Dios el que tiene cuidado. La intimidación puede provocar dos cosas, y con esto termino. Dos cosas principales puede provocar la intimidación: que el pueblo despierte o que el pueblo se quede paralizado. ¿Qué hizo la intimidación con Nehemías? Dice la palabra que él iba y oraba. Y cuando le decían: Nehemías, el trabajo que estás haciendo no sirve para nada, lo buscaron, lo quisieron entretener. Tobías y Sanbalat lo llamaban a reuniones para que distraerlo del propósito, pero él sabía en quién estaba enfocado. Nehemías lo que dijo: no, hay una labor que Dios me ha asignado,
Y esa labor no la voy a dejar de hacer. Esa labor no la voy a dejar de hacer. No voy a dejar de buscar de mi Dios. No voy a dejar de reconstruir las paredes de la ciudad. Memphis necesita no un pueblo que sea intimidado y paralizado, sino un pueblo que sea provocado, como dijo David. David dijo al filisteo: has provocado al escuadrón del Dios viviente. Y el pueblo de hoy necesita entender que cuando el enemigo se levanta, hay un pueblo que va a doblar más rodillas. Hay un pueblo que va a buscar más de Dios. Hay un pueblo que va a servir más a Dios. Hay un pueblo que va a decir: yo sé en quién está mi confianza. Hay un pueblo aquí que sepa en quién está su confianza. Hay un pueblo aquí que diga: yo voy a buscar más de mi Dios. Yo voy a servir más a mi Dios. Ponte de pie en esta mañana. Dilo: yo voy a buscar más de Dios. Porque han provocado a los intercesores. Porque han provocado a los que doblan rodillas. Aunque la violencia se levante en la ciudad, se van a levantar los intercesores. Aunque la violencia se ha levantado en nuestra ciudad, se van a levantar el pueblo de Dios, que va a ir por las calles diciendo: Cristo sigue salvando, Cristo sigue sanando, Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Vamos, yo quiero que comprendas esta palabra en tu mente y corazón. Nada va a suceder si el pueblo es intimidado, porque el pueblo se paraliza o se despierta. Y yo oro que el pueblo sea despertado en esta temporada. Un pueblo que va a orar, un pueblo que va a interceder aún más, un pueblo que va a estar para ayudar a otros que quizás han sido paralizados por el enemigo. Pero primero el pueblo de Dios necesita entender lo que David entendió: que Dios te fue preparando en los secretos, para que cuando se levanten los Goliats, van a salir los Davids. Cuando se levantó Jezabel, surgió un Elías. Se levantó un Goliat, surgió un David. Dios siempre tiene gente para una temporada. Yo pregunto: ¿hay gente aquí para esta temporada? Hay gente aquí para esta temporada que va a decir: yo voy a orar, yo voy a clamar, porque Cristo viene pronto por su iglesia. Él viene pronto por su iglesia. Pueblo, necesitamos entender lo que dice la palabra en Corintios, que lo leímos, que el enemigo usa maquinaciones, y él ha usado la intimidación desde siempre. Y a través del temor, él quiere que el pueblo haga lo que el enemigo quiere que haga, porque intimida. Pero el pueblo que ha entendido quién es su Dios dice: yo voy a doblar más rodillas. Yo les conté de aquella ancianita en una de las iglesias que me congregaba en México, que ella decía: yo no sé hablar, yo no sé predicar, yo no sé cómo evangelizar, pero hay algo que sí sé: que mientras ustedes andan en las calles evangelizando, yo voy a estar doblando rodillas para que esos corazones sean tocados. Yo voy a estar en el altar doblando rodillas para que a quienes ustedes le prediquen, el corazón sea tierra fértil. Ella no puso de pretexto el no hablar para no hacer nada. Ella dijo: yo no sé hablar, yo no sé predicar, pero hay algo que sí sé: yo sé orar, yo sé doblar rodillas, yo sé clamar, yo sé interceder. Yo no me voy a quedar con las manos cruzadas. Lo que yo sé hacer, lo voy a hacer. Quizás tú digas: yo no sé orar, yo no sé predicar, yo no sé hacer esto y lo otro. Pero hay algo que tú tienes, que es un Dios vivo, para con quienes Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno contigo. Si Dios ha sido bueno contigo, levántame tu mano. Si Dios ha sido bueno contigo, solo levanta tu mano y di: Dios ha sido bueno conmigo. Dios ha sido bueno conmigo. Si Él ha sido bueno contigo, habla de lo que Dios ha hecho en ti. Pastor, ¿pero cómo? Habla de lo que Dios ha hecho en ti. Así como este varón ayer, él dijo: yo desde que llegué, dijo, yo sentía algo allí
¿Por qué? Porque aquí amamos la presencia de Dios. Porque en esta casa amamos la presencia de Dios. Porque sabemos que el único que tiene poder para hacer las cosas es Dios, a través de su Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, iglesia, sea siempre en nuestra vida. Ama la presencia del Espíritu Santo. Ama la presencia del Espíritu Santo. Yo oro en contra de todo temor. Señor, oro en contra de todo temor que ha venido a través de la intimidación. El enemigo ha querido intimidar a tu pueblo. Se han levantado voces para que un pueblo tenga miedo, para que un pueblo tenga temor, para que un pueblo se desanime. Pero Señor, yo hablo en contra de todo temor. Tu palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor. No nos vamos a intimidar, no nos vamos a llenar de miedo. Vamos a doblar rodillas, porque se ha provocado a los intercesores, se ha provocado a los adoradores, se ha provocado a los hijos e hijas de Dios que van a hablar la palabra, que van a testificar de Dios, que van a decir: yo tengo un Dios bueno, yo tengo un Dios fiel, yo tengo un Dios que todo lo puede. Vamos, comienza a clamar, pueblo, comienza a orar. Di: yo saco de mi vida todo temor, saco de mi mente todo temor, saco de mi mente todo temor, quito de mi corazón todo temor, en el nombre de Jesús. Yo quiero orar, yo quiero invitarte, pasa al frente. Hacen falta las Esther de hoy, hacen falta los Elías de hoy, hacen falta los Nehemías de hoy. Hace falta gente que se levante. Yo te invito, ven al altar. Yo quiero orar que la presencia de Dios despierte en los corazones a las Esther, a los Elías, a los Eliseos, que despierte a los Pablos, a los Pedros, que despierte a un pueblo que va a hablar la palabra de Dios, que va a hablar la palabra de Dios. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Vamos, 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 clama, clama, iglesia, clama, clama, iglesia. Levanta tu voz, levanta tu voz. Vamos, vamos, vamos. Se van a levantar los Elías, se van a levantar los intercesores, se van a levantar, se van a levantar, se van a levantar. Vamos, vamos, vamos. Que la tierra se estremezca. Vamos, iglesia. Ante la majestad de Jesús. Vamos, vamos, vamos. Que ruja el león. Vamos, que la tierra clama, se clama. estremezca. Ante la majestad de Jesús. Que ruja Vamos, el clama, león. Que la tierra se estremezca. Aleluya. Ante la majestad. Vamos a clamar, vamos a clamar. Que ruja el león. Que ruja el león. Y cuando el león ruge, Que iglesia, la tierra se estremezca. cuando el león ruge, hay un pueblo que se despierta. Hay un pueblo que se despierta. Hay un pueblo que se despierta. Vamos a orar, vamos a clamar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, despierta a los valientes. Despertar a los valientes. Despertar a los valientes. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Yo oro, yo oro, yo oro. Toda intimidación se va de los corazones. Toda intimidación se va de los corazones. Que ruja el león. Toda intimidación se va de las vidas.
majestad. Amado Espíritu Santo. Ante la majestad. Amado Espíritu de Santo. Jesús. Amado Espíritu Santo. Ruja león. Vamos, levanta tu voz, Que la iglesia. tierra se estremezca. La Biblia dice despertar a los valientes. Ante la majestad Despertar a los valientes. de Jesús. Despertar a los valientes. Que ruja león. Hoy convoco a Que todo la el que tierra se dice: estremezca. yo voy a orar más. Ante Yo voy a la buscar más de Dios. majestad Yo voy a clamar de más. Yo voy a buscar más tu El presencia. descendiente de David, Amado Espíritu. el hombre más notable, Amado Espíritu Santo. él ama la justicia y odia la iniquidad. Vamos, vamos, vamos. El descendiente de David, el hombre más notable, Vamos, iglesia. él ama la justicia y odia la iniquidad. Vamos, clama. El descendiente de David, el hombre más notable, él ama la justicia Y odia la iniquidad. El descendiente de David, El hombre más notable, Él ama la justicia y odia la iniquidad. Sí, Señor. Aleluya. Que la tierra se Que la estremezca tierra se estremezca ante la majestad. ante la majestad. Aleluya. De Jesús. Que ruja el león. Que ruja el león. Espíritu Santo. Que la tierra se Espíritu estremezca Santo. ante la majestad de Jesús. Vamos, vamos, levanta tu voz. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad De Jesús. Jesús. Que ruja el león. Que ruja el león, Que la tierra se estremezca ante la majestad. ante la majestad de Jesús. Aleluya. Ahí donde estás, iglesia. Solo levanta tus manos. Solo levanta tus manos. Padre, yo oro, Señor, por un pueblo, Señor, que en esta temporada, Señor, lo que resta del año, que lo que resta del año, Señor, ellos saben que el cumplimiento de tu palabra, Señor, a través de ellos se va a lograr, mi Dios. Que es lo que resta de este año, tu presencia, Señor, tu presencia, Padre amado, irá a través de ellos a las familias, por las calles, en los trabajos, mi Dios, llevando tu presencia, llevando tu presencia. Amado Espíritu Santo, amado Espíritu Santo, oro que todo temor se vaya, que toda intimidación del enemigo, Señor, sea destruida por el poder de tu palabra, y que se despierte un pueblo, Señor, que va a llevar tu presencia donde quiera que ellos vayan. Señor, toda angustia se va, todo temor se va, toda preocupación se va, todo desánimo se va, y llega a tu presencia. Hablo que tu Espíritu Santo ministre las vidas, ministre los corazones, y se despierten los adoradores, que aún como Pablo y Silas en el proceso adoraron, que aún como Pablo y Silas en medio de lo más oscuro de la noche levantaron su voz para adorar, para clamar, para interceder. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Vamos, 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 vamos.